Buenas tardes. Nos encontramos hoy con muchísima alegría celebrando el Día Nacional de la Naturopatía. Esta idea de que Uruguay tuviese un día representativo de la naturopatía surgió en forma conjunta con Paracelsianos Asociados en Naturopatía, con FENACO, Organización Colegial Naturopática de España, y también el Foro Hispanoamericano de Naturopatía, también de España. En forma conjunta llegamos a coordinar este Día de la Naturopatía para Uruguay, que se coordinó el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre es el día del nacimiento de Paracelso, el 10 de noviembre de 1493 exactamente. Y Paracelso, médico, alquimista, nacido en Suiza, filósofo y gran defensor de la naturaleza y de sus bondades en beneficio de la salud del ser humano. Dijimos que esta idea surgió junto con la gente de España, pero también con Paracelsianos Asociados en Naturopatía de Uruguay. Ahora vamos a conocer un poquito qué es Paracelsianos Asociados en Naturopatía. Así que damos la bienvenida a Raúl para que nos cuente un poco sobre esta asociación. Gracias. Hola, la Asociación de Naturópatas Paracelsianos es una asociación sin fines de lucro formada en el año 2004 por un grupo de paracelsianos, estudiantes con ganas de difundir el conocimiento de Paracelso y la naturopatía. Esta asociación está avalada por el Ministerio de Educación y Cultura para la difusión nacional e internacional y también está asociada a la Federación Mundial de Naturopatía. Contamos con la presencia del señor Carlos Guerra, naturópata paracelsiano, socio fundador del PAN, director del Instituto Paracelso y director de Tinturas del Sol, de la homeopatía Tinturas del Sol. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias igualmente. Nuestra primera pregunta va a ser, ¿cómo surgió tu interés por la naturopatía? Desde muy niño siempre tuve mucho contacto con la naturaleza y entendí que toda esa fuerza tenía que tener sus efectos positivos para el ser humano. Y luego, estudiando un poquito más a fondo en la adolescencia, también supe de la acción benéfica de las plantas medicinales de las cuales siempre había estado rodeado, y a partir de ahí me interesé en esos métodos de curación. Qué interesante. ¿Y qué te motivó a orientarte a las enseñanzas de Paracelso? Tuve contacto con algunos de sus textos y fundamentalmente lo entendí como un autor coherente. En su época todas las medicinas eran naturales. La diferencia, un poco con lo cual tuvo que de alguna forma luchar contra la corriente, era que los pobres morían de diferentes enfermedades en las calles sin que nadie se ocupara. Era la medicina una ciencia demasiado elítica. Solo los doctores curaban a las personas con dinero. Y él, sin embargo, renunció a su cátedra en la facultad y para recorrer países enteros en Europa curando a los pobres. Y como socio fundador de Naturópatas Paracelsianos, ¿nos puedes contar cómo surgió la idea de hacer una asociación? Eso fue al final del primer curso, en el año 2003. Los alumnos mismos se preocuparon, a sabiendas por los diálogos durante el curso, de lo difícil que es ejercer. Entonces, fundamentalmente surge como una necesidad de un aval oficial, en este caso del Ministerio de Educación y Cultura, lo mejor que se pudiera lograr para el terapeuta, para el naturópata egresado. Y de esa forma decidieron formar lo que hoy de ahí se encaminó con una escribana y con todo el papeleo necesario para la formación de esta asociación. Excelente. Y con toda esta experiencia de años, ¿qué beneficios has visto de la naturopatía en la vida de las personas? Bueno, ahí se integra en los sistemas de salud
en forma un poco silenciosa, un poco en privado, digamos, porque la situación oficial del terapeuta no universitario en Uruguay sigue siendo un poco debatible, pero sin embargo son miles las familias uruguayas que se han ido acercando a los distintos terapeutas egresados no solo de nuestra institución, sino de muchas instituciones que dan este tipo de enseñanzas, no solo paracelsianas, porque la naturopatía abarca mucho, y por lo tanto entiendo que se ha ido logrando que cada persona, que cada ciudadana, que cada poblador de nuestro país dé un pasito, algunos muchos pasos, otros pocos, otros todavía no, pero hacia esa prevención de salud, hacia esa integración donde la medicina, llamémosle oficial, ocupa su obviamente importantísimo lugar, pero también las medicinas naturales ayudan, colaboran, complementan y dan ese paso hacia la propia autorrecuperación del organismo, que existe esa capacidad dentro de cada ser humano. Qué interesante realmente. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por tu valioso aporte en este día tan especial para todos nosotros. Y les recordamos que la asociación hace su difusión a través de talleres, de seminarios, de charlas con diferentes terapeutas orientados hacia todo lo que es la salud del ser humano. Así que si les interesa saber más sobre todo lo que es la naturopatía y el desarrollo de ella en Uruguay, les dejamos aquí abajo las diferentes formas de comunicación. Raúl, ¿quién nos acompaña además hoy? Le damos la bienvenida al representante de FENACO España, que amablemente nos saluda por el Día Nacional de Naturopatía en nuestro país. Gracias. Hola, muy buenas, aquí desde España. Para mí es un honor inmenso en calidad de presidente de la Organización Colegial Naturopática, la cual me honro presidir. Extiendo un saludo cálido y efusivo a todos los profesionales naturópatas de Uruguay con motivo de la celebración de este Día Nacional de la Naturopatía tan importante. Y es importante por varias razones. Una de ellas, porque evidentemente hacemos más visible la profesión naturopática, la hacemos más asequible a la sociedad a la cual nos debemos. Y también entra dentro de todo ese plan estratégico donde estamos todos, los profesionales naturópatas y asociaciones de habla hispana, que es el Foro Hispanoamericano de la Naturopatía, impulsando también estos días nacionales en todos los países para que visibilicemos mejor la profesión naturopática, que nos vayan conociendo y que nos conozcan más todavía, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, qué herramientas utilizamos, cómo estamos organizados. Todo eso es muy importante para llegar más y mejor. Por lo tanto, desde la Organización Colegial Naturopática, OCN-FENACO, una entidad firmemente comprometida con la consolidación, autonomía y el rigor científico de nuestra disciplina, tanto a nivel global, como evidentemente también a nivel también de nuestro país y del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Reconocemos y celebramos la labor esencial que también realizan nuestros colegas profesionales naturópatas de Uruguay. Y si puedo hablar un poquito de la historia también, que es importante, pues hay un hecho que nos hermana, profesionales naturópatas españoles y la naturopatía uruguaya. ¿Por qué? Porque el origen de la naturopatía, tanto hispanoamericana importante como también aquí en España, se encuentra en Uruguay y concretamente en su capital, Montevideo. ¿Por qué? Porque Uruguay siempre se ha distinguido históricamente por su compromiso con la salud pública, a partir de la Constitución del siglo XX, y sobre todo también desarrollos, que es importante destacarlo, de enfoques que respetan la integridad y la capacidad de autosanación de la persona. Por lo tanto, esta celebración que hacen nuestros colegas naturópatas de Uruguay no es solo un día festivo, ya marcado en el calendario como tal, día festivo, sino también una reafirmación del valor de la naturopatía como, primero, que este es uno de los grandes principios de la naturopatía se recoge tanto a nivel de la Federación Mundial de Naturopatía, donde pertenecemos todos, del Foro Hispanoamericano de Naturopatía y de todas las entidades
Por lo tanto, reafirmamos, repito, reafirmación del valor de la naturopatía como ciencia de la salud autónoma. Es decir, la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Es decir, no es una rama de, ni una especialidad de, ni lo natural de, ni lo alternativo de, ni todos esos apellidos, sino que tiene una identidad científica evidentemente fundamentada en su historia, que surge en 1896, fundada, como ya sabemos, y todos conocemos, por Benedicto Luz, y a partir de ahí se ha ido desarrollando la ciencia y profesión naturopática. Por lo tanto, la naturopatía es una ciencia de la salud de carácter autónomo. También importante el valor de la naturopatía también, aparte como ciencia, como praxeología rigurosa, fundamentada en la naturopatía basada en la evidencia, es decir, en la investigación científica y en el compromiso ético. Este compromiso ético está totalmente alineado con el paradigma eco-bio-psicosocial de la naturopatía y el respeto a la autonomía del saludante. ¿Quién es el saludante? Pues el sujeto de la intervención naturopática. Dice, ¿por qué lleva este nombre? Igual que evidentemente toda la terminología y taxonomía naturopática, como toda ciencia, tiene un marco conceptual, y ese marco conceptual pues tiene su, entre otros elementos, nomenclatura y taxonomía. Estos son tres elementos clave en los cuales reafirmamos el valor de la naturopatía. Nuestra colaboración, como bien, está en toda la publicidad que se ha hecho, muy interesante. Nosotros siempre colaboramos, todos estos hermanos naturópatas e hispanoamericanos, por nuestra colaboración con la Asociación de Uruguay. Es muy importante porque esto se ha ido fortaleciendo con los años. Sí, nuestro primer encuentro, digo, para recordarlo históricamente, fue el primer encuentro hispanoamericano de naturopatía que hicimos aquí en España, en Huelva concretamente, y ahí conocimos pues a nuestro colega, un gran compañero, Carlos Guerra, que estuvo aquí con nosotros también apoyando y participando en este gran encuentro donde se inició todo este gran proyecto que ya ha cumplido más de 10 años, más de una década, que es el Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Compartimos la visión de una profesión unida, compañeros naturópatas de Uruguay, regulada, que es lo que queremos, y con la formación de excelencia necesaria para responder a los desafíos de salud del siglo XXI. Y no hace falta contar todo ese gran desafío con los problemas de salud crónicos, y todo eso evidentemente está demandando cada vez más un enfoque sistémico. Podemos poner la coma y decir holístico también, término que muchas veces no me gusta, pero bueno, ese enfoque sistémico incidiendo mucho en el estilo de vida, en la autogestión de la salud, en el paradigma eco-bio-psicosocial que he comentado antes. Y todo esto, ese cambio de paradigma, es precisamente nuestra función como naturópatas. O nos preguntan, ¿ustedes en qué sois especialistas? Muy sencillo, naturópatas somos especialistas en personas. Por lo tanto, este día tan significativo, animamos toda la comunidad uruguaya de naturópatas a seguir con su encomiable labor, manteniendo siempre el foco en dos aspectos muy importantes: en la promoción de la salud, tiene su nombre también en griego, ya como anécdota, esto viene en el diccionario panhispánico de naturopatía, te dice hiplogénesis, en la promoción de la salud, lo que está más allá incluso, es decir, el estado óptimo de salud. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en la importancia que tiene la naturopatía, en el cambio de paradigma y evidentemente, citando a Hernán San Martín, en su famoso libro La crisis mundial de la salud. Y como esta es nuestra labor, pues evidentemente hay un lema que estamos potenciando mucho en el Foro Hispanoamericano de Naturopatía, que es naturopatía ahora más que nunca. Así que vamos a seguir adelante, compañeros, con esta encomiable labor, manteniendo siempre el foco, como digo, en la promoción de la salud, que es muy importante, y evidentemente
en la defensa de la identidad de nuestra profesión, la naturopatía. Y esta importancia estriba en lo siguiente, a nivel histórico. ¿Qué nos une? Naturópatas españoles y uruguayos. Pues nos une la historia. La historia donde comienza, es decir, donde comenzamos como tales. La naturopatía empieza, evidentemente, con su fundador Benedicto Luz, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y evidentemente tiene que haber alguien hispanoamericano de habla hispana que estudiara ahí en esa escuela, que sí, la abre aproximadamente al principio del siglo XX, 1901. Tiene que haber alguien, sí, primero es Juan Steven Dulin. Juan Steven Dulin estudia allí, obtiene su título de naturópata ND en 1917. Bien. Después ya otros de habla hispana, ese ya era español, don José Castro, 1922. Bien. ¿Dónde se encuentran los dos? En Montevideo. Se llamamos históricamente el grupo de Montevideo. Ahí se conoce y va empezando pues, todo ese gran debate a nivel filosófico, a nivel social, con ese entorno, como he comentado antes, político, en Uruguay, principios del siglo XX, estamos hablando de 1922 aproximadamente, 1917, 1922. Cuando tiene el título Juan Steven Dulin, se van reuniendo allí, preparando, lo llaman los fundamentos de la naturopatía. Aparte también participan otros, por ejemplo, Nicolás Capo. Él también interviene, Nicolás Capo, pero él decide, como era su filosofía, como decía naturista, dice, yo no necesito un título para... Bueno, eran los comienzos de aquella época y él tomó esa decisión, pero no por eso deberíamos de tener su amistad tan bonita como tuvieron, y en Uruguay, en Montevideo, pues desarrollaron todo lo que es los fundamentos de la naturopatía hispanoamericana. Después don José Castro y Nicolás Capo, ya sabemos, vuelven a España en 1925, abre la primera escuela de naturopatía en Barcelona, y a partir de ahí se va a desarrollar todo lo que es la naturopatía en España, la formación, y ese grupo, toda esa filosofía que venía de allí, engarza perfectamente con ese gran movimiento que había en Barcelona, en la Barcelona de 1925, que en aquella época, históricamente, como análisis histórico le llama, el naturismo libertario. Porque no hay que olvidar que uno de los fundamentos filosóficos de la naturopatía es el naturismo. Otro es el vegetarianismo, otro el higienismo, es decir, todos los tres diríamos pilares fundamentales de la naturopatía. En aquella época, evidentemente, pues el naturismo era una filosofía de vida, que después también se proyectaba, o sea, por la primera escuela, ya se planteó allí en Montevideo, hay que expandir, hay que abrir centros para formar. Y se da ese salto del aspecto filosófico, vivencial, al aspecto profesional. Está la primera escuela con todo lo que eso implica, en aquella época, bueno, y a partir de ahí pues están viniendo también otros precursores de la naturopatía, como Carlos Brand, de Venezuela, que hemos celebrado hace poco su 150 aniversario, también viene aquí a España, y con ese grupo, en revistas, que había en aquella época, como la revista Pentalfa, revistas muy interesantes, van escribiendo, desarrollando su vida, y sobre todo dando ese salto cualitativo del ser del activista, es decir, del aspecto vivencial. Yo vivo el naturismo, es decir, vamos a pasar al plano profesional. ¿Qué significa profesional? Pues tener unos estudios, como planteó Benedicto Luz, unas salidas profesionales, tener la consulta abierta y bueno, y trabajar. Son los pioneros de la naturopatía, ya hemos explicado por ahí en fotos, traía algunos de ellos, pero bueno, están en las redes y en nuestra revista Naturopatía Digital, en muchas conferencias, ver un poco quién eran dos, José Castro, Nicolás Capo y Juan Steven Dulin. Eso mantuvieron una correspondencia muy interesante, Juan Steven Dulin y Nicolás Capo, sobre aquella época. Y vamos ahora a recordar ya uno también muy importante. No estuvo al principio en ese grupo, pero también compartía esas ideas. Me estoy refiriendo a Albano Rosell. También traba dentro de ese grupo, se llama Naturismo Libertario, y este hombre pues marcó un punto de inflexión en la historia de la naturopatía y en la sistematización de la naturopatía. Pero voy a compartir aquí algunas palabras suyas, la tengo por aquí, sí, aquí está. A ver si que me gustaría compartirla, porque vamos a analizar para que veáis la importancia que tiene Albano Rosell, que ustedes preguntarían, bueno, ¿y
Digo, y esa I copulativa la aclaró rápidamente. Él también tuvo que irse a Montevideo. Él más tarde, aquí en España, muy bien sabemos, aparte de la república que hubo, después de la guerra civil, todo el tema, pues tuvo que exiliarse. No, dentro de esa filosofía naturista, él no estuvo en el grupo original, pero ya en Montevideo se dejó ese germen, ese caldo de cultivo, y él fue allí. Dice, pues nos vamos. Después Castro tuvo que irse a otro sitio, pero él decidió irse a Montevideo a desarrollar allí toda su obra, que había empezado aquí en España. ¿Y por qué se fue? Pues mira, Albano Rosell fue algo muy importante porque en España ese movimiento naturista, que también en Hispanoamérica, Argentina, mucho naturismo, que sí, se ha hablado siempre, ¿no? Porque en España hay un momento que, una asamblea general de naturismo, bueno, y entonces hay un grupo de médicos que intenta decir, no, a partir de ahora el naturismo es parte de la medicina, se llamaron los famosos médicos naturistas, y de ahí viene la medicina natural, término acuñado por un español, ¿de acuerdo? Y Albano Rosell fue de los primeros que cuestionó todo eso y se enfrentó directamente en su obra, que le llama Naturismo en Acción, publica en 1922, mismo año que José Castro estaba ya en Montevideo, había obtenido el título de naturópata en Montevideo, ya lo tenía allí, ¿no? Y es una crítica a esa visión exclusivamente terapéutica. Es lo que decía, lo digo con palabras actuales, medicalizar la naturaleza. Medicalizar la naturaleza es teorética y sociológicamente inviable. Bueno, ¿por qué? Porque se queda exclusivamente en el plano terapéutico que él planteaba. Dice, es una visión muy reduccionista, sin una base filosófica, social, la cual desarrolla posteriormente, la había desarrollado antes, del naturismo integral y el hombre libre. Y aquí es donde la cita para que vea la importancia que él también se fue allá a Montevideo, porque es donde estaba, donde empieza toda la naturopatía hispanoamericana y evidentemente el comienzo también de esa naturopatía española con estos fundamentos filosóficos del naturismo. Dice textualmente, el naturismo no es solamente un problema de higiene de mesa, de terapia. Esto coinciden con la mayoría de los pioneros, ¿de acuerdo? No son más que aspectos que estudia y razona el naturismo, pero además de estos aspectos, estudia también sus complementos que hacen relación con el medio social, económico vigente, con la necesidad de la raza, de clima, de ambiente, con los sentimientos y lo que el hombre ha creado como ciencia, arte, lazos autóctonos, tradiciones, modificables, efectos sanguíneos, bondades humanas, las relaciones. Por lo tanto, fijaros que él se adelanta a lo que hoy denominamos, que es la naturopatía, el paradigma eco-bio-psicosocial. No solamente se limita al aspecto puramente reduccionista, lo que se llama ahora paradigma médico-terapéutico. Ya ese salto, estamos hablando, fijaros de qué época, ¿no? ¿Y dónde estamos hablando? ¿Dónde desarrolla después todo ese? Se quedó, tenía su huerto también en Montevideo. Por lo tanto, hay un lazo muy importante entre la naturopatía española y la naturopatía de Uruguay. Muy importante este lazo, y ya lo sé, el centenario lo hemos celebrado también, estuvimos aquí en contacto, también en contacto con las distintas embajadas, y aquí nos atendieron perfectamente la embajada de Uruguay aquí en España, nos pusimos en contacto con ellos, y le entregamos, pues evidentemente, ese hermanamiento que hicimos tan importante, con ese reconocimiento tan importante también de los orígenes, tanto de la naturopatía hispanoamericana como de la naturopatía española. Así que celebramos este Día Nacional de la Naturopatía en Uruguay, desde aquí, desde España, nuestra Organización Colegial Naturopática, o CNFNACO, por nuestro apoyo, ya que estamos en el mismo barco, en el mismo proyecto y en el mismo destino que tenemos, que compartimos, tanto del Foro Hispanoamericano de Naturopatía como en la Federación Mundial de Naturopatía, con nuestra propia idiosincrasia, porque evidentemente surge en un sitio concreto, surge en Montevideo, y eso evidentemente forma parte de nuestro legado histórico. Y por lo tanto, ya para terminar, como dice George Santayana, gran filósofo también de origen español, por cierto, decía que si un pueblo, en nuestro caso, nuestra profesión,
no conoce su historia, pues evidentemente no conocemos nuestras raíces, ni sabemos a dónde vamos, de dónde venimos y estamos condenados a cometer los mismos errores. Así que, compañeros, compañeras naturópatas de Uruguay, un saludo desde España, a seguir adelante, a seguir luchando por la profesión naturopática. Nuestro lema, no olvidarlo, es y sigue siendo naturopatía ahora más que nunca. Y ahora, para seguir celebrando el Día de la Naturopatía en Uruguay, vamos a contar con la presencia de la colega naturópata Elizabeth Constenla. Hola, estimados colegas, quiero saludarlos este 10 de noviembre por el Día Nacional de Naturopatía en Uruguay, y es un honor celebrar y compartir esta preciosa profesión que tenemos, que sea por muchos años más. Pronto estaremos compartiendo más de este camino que elegimos en nuestras vidas. Un gran abrazo, enorme abrazo. Agradecemos la presencia del colega Carlos Guerra, también de FENACO, la Organización Colegial Naturopática de España, al Foro Hispanoamericano de Naturopatía, también de España, y a todos los colegas de naturopatía. Saludamos a todos los naturópatas de Uruguay y del mundo. Ha sido realmente un placer poder compartir esta primera jornada con todos ustedes. Y recuerden, la naturaleza es bondadosa. Disfrutémosla y cuidémosla. Gracias. Feliz primer Día Nacional de la Naturopatía. Feliz primer Día Nacional de la Naturopatía. Feliz primer Día Nacional de la Naturopatía. ¡Feliz primer Día Nacional de la Naturopatía!